Cuando son las 4:33 aquí por la 103.3, seguimos en Nuevamente y es el minuto de hablar. Siempre nos gusta conversar con lo que nosotros llamamos esas mentes que están pensando el futuro. Esas mentes que no solamente piensan el Chile de hoy, pero sobre todo el Chile que va a venir, para irnos preparando, para de cierta manera ir ahí preparando el camino para los cambios culturales, técnicos, tecnológicos, industriales, económicos, de todo lo que eso implica. Y del tema que vamos a hablar ahora, sin lugar a dudas, que es uno de esos. Ha estado en las noticias por innumerables hechos puntuales que han ocurrido, empresas que se han aventurado, países en Europa que han decidido por ahí va el camino y tenemos que ir. Hablamos por supuesto de los autos eléctricos. Una realidad que en Chile aún es muy minoritaria, pero sin lugar a dudas, tal como nos están mostrando en países como Francia, por ejemplo, Holanda, Inglaterra también con algunas disposiciones, Estados Unidos también, algunos grandes de la industria que han comenzado a apostar fuertemente por los autos eléctricos. Si hay algo que estamos seguros es que de aquí a 25 años, menos, 20, 15, el tubo de escape va a ser solo en las fotos. Cuando le contemos a un niño que en algún minuto un auto tuvo un tubo de escape, va a decir, ¿y qué era eso? Va a ser otra cosa. En vez de mecánicos tendremos eléctricos. Bueno, tantas cosas que van a cambiar. Y precisamente para hablar de eso, pero no solamente desde el punto de vista de las percepciones, sino de las investigaciones que ya se están realizando para ir allanando este camino, es que está aquí con nosotros Marcela Munizaga, investigadora del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Marcela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Marcela, ustedes hicieron un estudio precisamente realizado por académicos del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile para saber eso, para ver, sobre qué terreno estamos pisando, qué es lo que piensa el chileno sobre este tema, para cómo se puede empezar ya a hacer estos cambios que se requiere los autos eléctricos. ¿En qué consistió ese estudio? ¿Cuál fue su amplitud? ¿Qué nos reveló? Te cuento un poquito el contexto. Nosotros somos un grupo de investigadores de este instituto que tú mencionaste, que en particular nos interesa el tema de qué va a pasar con las ciudades. Nosotros tenemos un grupo de investigación en Ciudad Inteligente, se podría llamar, y una de las cosas que viene en el futuro de las ciudades es la electromovilidad, ¿no es cierto? Y como tú muy bien lo dijiste en la introducción, en Chile estamos muy rezagados con respecto a lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces la pregunta que nosotros nos hicimos es ¿por qué? ¿Por qué hay tan poca motivación por tener vehículos eléctricos? Hay algunos factores que son evidentes, ¿no es cierto? ¿Como cuáles, por ejemplo? Como el costo. Ya. Los vehículos eléctricos en Chile todavía son muy caros y no existen acá incentivos económicos como hay en otros países, directamente subsidios, digamos, que te reducen el costo. Hoy día los vehículos eléctricos que tú puedes encontrar en el mercado son vehículos más bien pequeños, digamos, tamaño de auto como de auto de ciudad, y cuestan del orden de 20 millones de pesos. Cuando claro, puede ser tú puedes comprar un auto claro, similar por del orden de 7 a 10 millones de pesos. Entonces hay una diferencia hoy día de costo muy significativa. Pero eso es lo único de compra. Perdón, claro. ¿Eso es lo único que explica este rezago o no? Eso era justamente lo que nosotros queríamos estudiar. Entonces comenzamos a hacer un análisis con estudios de grupo focal y tuvimos acceso privilegiado, diría yo, a un experimento que se hizo en una empresa de distribución eléctrica que es Enel, ¿ya? Que ellos ofrecieron vehículos eléctricos en condiciones muy convenientes a sus trabajadores y algunos de ellos optaron por tener el vehículo eléctrico. Ellos tenían una cantidad limitada de vehículos que podían entregar. Por lo tanto, algunos postularon y ganaron, tuvieron su auto eléctrico, otros postularon y no ganaron, y otros decidieron no postular. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una serie de estudios de grupo focal, encuestas y experimentos de preferencias declaradas a esos usuarios. Entonces, era un grupo de usuarios que algunos de ellos tuvieron la experiencia de conducir un vehículo eléctrico, otros no la tuvieron, así que una muestra muy privilegiada para estudiar estos distintos factores. ¿Y qué conclusiones salieron en ella? Conclusiones de repente previsibles, pero también de haber habido algunas cosas sorpresas, sí, ¿no? Sí, hay algunas conclusiones interesantes, como por ejemplo, las personas que nunca han conducido un vehículo eléctrico tienen muchos temores, existen muchos mitos en relación al vehículo eléctrico. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la ansiedad de quedarme sin carga. Por ejemplo, para las personas que no son usuarios de los vehículos eléctricos, ellos consideran que es muy importante que exista una red de electrolineras, así como existen las gasolineras en Santiago. Electrolineras, que ¿ya? existe una red similar de electrolineras en la ciudad, cosa que en cualquier momento
si yo me estoy quedando sin carga, puedo pasar y cargar mi vehículo. Las personas que son usuarios se dan cuenta que en realidad eso no es tan relevante, porque la carga del vehículo eléctrico te puede durar 2 o 3 días y los patrones de carga generalmente son o en el hogar. Existe un cargador domiciliario, parte de las condiciones favorables que, como te decía, en esta empresa les ofrecían a los trabajadores, que les instalaban un cargador doméstico en su casa y cargador en el trabajo. Entonces, si yo puedo cargar en la casa y puedo cargar en el trabajo, la autonomía de los vehículos eléctricos son hoy día del orden de 200 kilómetros por lo menos. Y el viaje promedio en Santiago, claro, un será par de kilómetros, 5, claro, 10 kilómetros del orden como mucho, de 10 claro. kilómetros en el día. Claro. Es lo que uno recorre en la ciudad, digamos. Por Pero lo qué tanto, curioso es la diferencia que se produce entre quienes no tienen auto, Así es. que hablan que están obsesionados con la electrolinera, y alguien que sí tiene, así es. cambiaba. ¿Hay alguna explicación para eso? ¿Por qué Sí, tenía- claro. Lo que pasa es que hay temores que tú tienes y la experiencia de uso te hace ver la realidad y te hace ver que en realidad esos temores eran infundados. El otro tipo de temores que tienen los no usuarios es que piensan que los vehículos eléctricos son lentos ¿Ya? y en realidad es todo lo contrario. Tienen tasas de aceleración muy rápida porque es una tecnología diferente. Así que, de hecho, son muy, muy rápidos. La experiencia de conducción es muy... ¿Y ellos contaban de dónde venía el prejuicio? No Mira, había o uno lo puede estudios deducir. de grupo focal que nosotros hicimos, claro, no se hizo ese análisis hacia atrás de dónde viene, pero son percepciones que Ya. están como instaladas en el ideario. ¿Y había de las otras sí personas. también que les llamó la atención? Bueno, y lo otro es que les daba a los no usuarios, les daba un poco de susto esto de que sea una tecnología nueva y que a lo mejor no va a funcionar y que me da miedo. Desde ese punto de vista, bueno, está un poquito descrito, ¿no es cierto?, en la literatura que existen los early adopters, aquellos Ya. que se atreven y quieren probar la tecnología temprano, y el resto dice, no, que lo prueben otros primero y después lo voy Conejillo a de probar India yo. primero y después ahí Sí, vamos todos. Sí, Y eso, un poco de susto. claro. Pese a que los motores eléctricos se utilizan para muchas cosas, tú sabes que los vehículos eléctricos son muy antiguos, existen desde 1800. Que no sean más masivos es un tema de mercado y un tema de costo. Ahora, ¿por qué a nosotros también nos interesaba a anticiparnos a lo que va a pasar? Porque se supone que los costos debieran ir reduciéndose a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Se espera que las baterías, que es la componente más importante del costo, se puedan construir de manera más económica. Hay otras tecnologías, como por ejemplo los paneles solares, que han bajado significativamente de costo. Claro, y uno espera que eso se vaya también. ¿Y qué hay en cuanto a la gente que sí los usó, o incluso antes de que los usara? ¿Por qué querían usarlo? ¿Eran porque esto querían ser los early adopters, irse los primeros, lo usé, no me importa quedarme sin ¿cómo se llama? Electrolitera ni nada de eso, pero quiero ser primero? Mira, ¿Qué los movía a ellos con a respecto querer a los entusiasmarse? beneficios, yo te diría que hay dos que son bien importantes. Uno es que es más amigable con el medio ambiente. Eso le importaba mucho, en particular a ciertos grupos de usuarios, por ejemplo las mujeres, aquellos que tienen hijos pequeños, son más conscientes del medio ambiente. Uno de los motivos por los cuales en algunos países, como tú mencionabas, se otorga subsidio a los vehículos eléctricos es porque son menos contaminantes, considerando que la producción es limpia. Claro. Y el otro tema es que el costo de operación es muchísimo menor. El costo de operar, o sea, si bien es cierto el costo de comprar un vehículo eléctrico es mayor, el costo de operación es muchísimo menor porque tú gastas mucho menos en electricidad que lo que se gasta en combustible. Gastan menos en mantenimiento, hay varios otros costos que son menores. Así que habían algunos que decían explícitamente, es un buen negocio. Actualmente en Chile existen cerca de 200 vehículos eléctricos, un porcentaje ínfimo del parque automotriz del país, obviamente, y lo que se pretende es cambiar. Había una serie desde la industria, algunas como las empresas que ha mencionado Marcela, están haciendo ya, lo están impulsando, poniendo electrolineras, también importadores de vehículos que están ya optando por algunos de esos modelos. Estamos conversando con Marcela Munizaga, investigadora en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, sobre este estudio que hicieron como ya bien decía, de un panel privilegiado de gente a la cual se le dio la opción de tener o no un auto eléctrico, y así también ver cómo reacciona alguien ante esta innovación, este invento, pero de manera muy concreta, es decir, lo usas o no lo usas y lo puedes usar de verdad, porque una cosa es hacerlo en abstracto y otra cosa es ofrecértelo en serio.
Así es. En ese sentido, Marcela, cuando se hace un estudio así, para esta cosa específicamente de la electromovilidad, ¿qué aplicaciones pueden ver ustedes al hacer este tipo de investigaciones o eventualmente repetirla, hacerla una similar en campos más grandes? ¿En qué puede ayudar en, por ejemplo, hacer políticas públicas más agresivas de este tipo, o quizás orientar mejor a la industria, o incluso decir, mira, prever que esto va a tardar mucho más en llegar? Claro. ¿Cómo se aplica lo que se hace? A ver, mira, este estudio en particular que yo te estoy contando, entre paréntesis, corresponde a la tesis del estudiante Esteban Figueroa. Él trabajó ahí muy aplicadamente, hizo una tesis muy buena. Es un estudio dentro de varios. Nosotros también, por ejemplo, hemos analizado el impacto mediante simulación, el impacto que tendría en la red de carga del sistema si tú incorporaras masivamente los vehículos eléctricos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que estudiar y pensar antes de que esto pase, claro, para tomar las mejores decisiones de políticas públicas. Por ejemplo, esto que conversábamos del subsidio, y que yo te decía que el subsidio tiene sentido si la producción es limpia. En algunas ciudades de Estados Unidos sucede que hay subsidio al transporte, a los vehículos eléctricos, y resulta que tienen generación eléctrica a carbón. Entonces han hecho unos análisis y han descubierto borran que en con realidad el codo lo que están haciendo atrás. claro, Exactamente. O sea, el balance al final es negativo. Claro. O sea, en esos hay que tener ojo, en esos lugares donde la generación no es limpia, no es buena idea impulsar la electromovilidad. Marcela, precisamente a raíz de lo que tú estás diciendo, que esto es un estudio de más para prepararnos sobre lo que viene. Claro, porque uno cuando habla de vehículo eléctrico, yo lo decía al principio, por ejemplo, va a desaparecer el tubo de escape, en lugar de mecánico vamos a necesitar electricista, o sea, hay varios cambios que implica, o sea, es mucho más que renovar un auto, o sea, no es que estemos cambiando un modelo, es todo, y todo lo que implica el auto, lo que ha significado el auto en nuestra civilización, digamos. Por ejemplo, otra vez yo escuchaba gente que hablaba, por ejemplo, lo que yo te mencionaba, va a haber que cambiar las mallas de estudio de, entre comillas, los futuros mecánicos. Por ejemplo, había un punto que yo creo, no sé si ustedes lo tienen contemplado o lo han visto, que tiene que ver con los servicios de emergencia que se van a tener que enfrentar estos autos, porque ahora el bombero que va a tener que apagar un incendio eventualmente, o de un accidente en el cual esté involucrado un auto eléctrico, es distinto cuando tú te enfrentas a un motor convencional. Es decir, tiene que saber otras cosas. O sea, hay un cambio en toda una estructura alrededor, ¿no? Es cierto. Ahora, la buena noticia es que la mayoría de las cosas son más simples con los vehículos eléctricos. Son motores mucho más simples, son más seguros también los vehículos eléctricos, pero de todas maneras hay muchas cosas para las que no estamos preparados. Otro ejemplo es los vehículos autónomos. Claro, que vienen aparejados. Algunos de estos vehículos eléctricos ya tienen programado para conducirse de manera autónoma. Eso no está funcionando todavía porque no está la legislación. La legislación no lo permite, ¿no es cierto? Pero estamos avanzando rápidamente hacia allá. Y tenemos que prepararnos para definir esas regulaciones que van a hacer que eso funcione adecuadamente. Y ahí hay un montón de preguntas también. Y, por ejemplo, que es lo que ustedes estudian, que finalmente es como la ciudad se adapta a esto, como la ciudad va cambiando. Sí. ¿Qué otros impactos a nivel ciudad tenemos cuando cambiamos a electromovilidad? Desde cosas quizás tan simples, no sé, estoy pensando mal, quizás lo mismo, bueno, la gasolinera van a empezar a desaparecer, van a aparecer otro tipo de estaciones. Pero ¿qué otras cosas más que quizás no las pensamos directamente o que no nos son obvias? Mira, y que van a implicar un cambio en el paisaje incluso? Alguna de las cosas que se espera que cambie con los vehículos eléctricos son las distancias de viaje. Por ejemplo, supongamos que se mantuviera lo que hay hasta ahora, que es una autonomía de más o menos 200 kilómetros del vehículo eléctrico. Eso hace, por ejemplo, que viajes de más larga distancia tú los tengas que planificar en 2 etapas con una electrolinera entre medio. Yo no podría ir a La Serena sin parar, de un solo pique, digamos, solo pique, claro. O a cambiar la batería o recargar la batería y tal vez parar durante un rato. Lo mismo en la ciudad, hay algunos estudios que indican que podría esperarse que cuando los vehículos sean eléctricos y sobre todo si además son autónomos, las distancias de viaje aumenten, que tú estés dispuesta a viajar más lejos, porque es más barato o porque es más descansado, más fácil, digamos. más descansado, sí. Y eso sería un efecto un poquito negativo. ¿Y qué efectos tiene eso? Por ejemplo, estoy pensando en el caso, que si quiero ir a La Serena estoy obligada a hacer una parada. Sí. Eso implica, por ejemplo, que uno robustece o revitaliza puntos intermedios que con el auto salieron perdiendo. Si claro, lo ponemos de alguna manera cambia la estructura, ¿no es cierto?
las estructuras urbanas e interurbanas se van desarrollando sobre la base de los medios de transporte. Cuando todos nos movíamos caminando, las ciudades eran chiquititas, ¿no es cierto? Claro. Cuando nos movíamos a caballo, eran un poquito más grandes. Cuando empezamos a usar el auto, se desarrolla un gigante como Santiago, digamos, claro. Y en la medida que se hacen más eficientes, algunos puntos de parada intermedia, que en el caso del viaje, yo soy de La Serena, así que lo conozco bien, el viaje de Santiago a La Serena, Los Vilos es la parada intermedia, ¿no es cierto? Claro. Antes, muchos años atrás, cuando yo estaba en el colegio, hasta los buses paraban en Los Vilos y tú te bajabas a almorzar y qué sé yo, y después seguías el viaje. Después, como los autos eran más rápidos, mayor autonomía y todo. Claro, y con la doble casi vía, con todo eso. Exactamente, casi fue desapareciendo. Pero sí tenemos una tecnología donde eso se mantiene. Ahora, eso es un ejemplo, porque esa tecnología también puede cambiar. Todos los días se está haciendo investigación en hacer mejores baterías, más baratas y también que tengan una mayor autonomía. Así ¿Y qué hay, por ejemplo, con el tema del ruido? Desaparecer. Porque son silenciosos. Son muy silenciosos y ahí eso es una gran ventaja, pero a su vez tiene un problema, que es que no se escuchan. Entonces hay un mayor riesgo de accidente. Entonces eso es también algo que hay que tener en consideración. ¿Y qué se hace? ¿Hay que cambiar la señalética? ¿Hay que ponerle cascabel al auto en vez del gato al auto? ¿Qué se hace? Hay algunas ciudades donde se ha hecho eso, donde se le pone un ruidito, digamos una música. No tienes para qué ponerle una bocina ni un una sonido música al auto, desagradable, pero le puedes poner, claro, un sonido para que... Sobre todo, ojo, que por la gente, por ejemplo, que los invidentes es un tema no menor. Sí, sí, así es. Y bueno, otras alternativas vienen, como tú dices, por el lado de la tecnología. Los vehículos eléctricos y los vehículos y los vehículos autónomos también consideran tecnología de comunicación entre vehículos. También tenemos nosotras, de hecho, en nuestro grupo hay una investigadora que se dedica a eso, que analiza cómo tú puedes armar redes donde se comuniquen vehículo a vehículo y tú también puedes tener de alguna manera que el vehículo se comunique con la vereda, que el vehículo le... En las ciudades del futuro... A ver, cuéntame más de eso, porque, a ver, vehículo que se comunique con la vereda, ¿pero que para estacionarte mejor o para ir dando información? Por ejemplo, de... los semáforos... Claro. Podrían ser más inteligentes de lo que son hoy día. Algo un poco así como lo que hace Waze, por ejemplo, que como ve los flujos, te puede decir si hay más o menos, pero ya algo bien concreto. La tecnología de los semáforos, la tecnología más antigua es el semáforo que se pone verde o rojo con un tiempo fijo, ¿no es cierto? Hay semáforos más modernos que son capaces de leer con espiras que están insertadas en el pavimento. Si hay un vehículo, no, y si hay un vehículo le va a poner verde a esa señal, o sea, le va a poner verde a ese acceso, y si no hay un peatón, si tú no activas la botonera peatonal, ¿no es cierto?, el semáforo nunca te va a dar verde peatonal. Después hay otra tecnología más moderna que tienen en Chile se hizo una prueba hace muchos años, pero no está operativo hoy día, en algunas ciudades lo tienen, que el bus o el carro de los bomberos le manda una señal al semáforo. Viene un bus, viene un carro de bomberos, entonces el semáforo le da luz verde a ese acceso por el cual viene el bus o viene el vehículo de emergencia. Entonces, es un uso más eficiente de la infraestructura utilizando tecnología. Uno podría imaginarse en el futuro un sistema donde no exista el semáforo, sino que simplemente todos los vehículos que están en la intersección se comuniquen entre sí y de alguna manera se asignen las prioridades. ¿A qué vehículo le toca pasar? Es casi de lo supersónico esto, que uno se lo imagina algo así. Pero lo que pasa es que la tecnología hoy día está disponible para hacer eso. Ahora, como te digo, nos falta la legislación, nos falta definir estándares, porque para que eso suceda, todos los vehículos tienen que estar conectados a este sistema. ¿Y las calles van a cambiar? Por ejemplo, y ahora que estamos hablando de que vamos a conversar con la vereda, ¿las calles van a seguir siendo como las conocemos? ¿El paisaje urbano va a seguir siendo tal cual lo conocemos? Pensando en estos 20, 25 años más, electromovilidad por todos lados, ¿o va a ser otra cosa? Mira, ahí nosotros como sociedad tenemos que tomar decisiones de cuál es la ciudad que queremos. Hay ciudades que son muy distintas, ¿no es cierto? El espacio urbano que nos pertenece a todos, nosotros como sociedad decidimos, y hay ciudades que son llenas de autopistas, hay ciudades que son llenas de parques, hay ciudades que son llenas de café, y ahí yo te diría que ahí no es tanto la tecnología, pero es que depende de cómo nosotros lo enfrentemos. Yo creo que el desarrollo de las ciudades, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, va a ser distinto. Y en ambos casos con electromovilidad. Ahí yo creo que es más bien una decisión de nosotros como ciudadanos
cómo queremos tomar esa tecnología que está disponible para desarrollar ciudades que satisfagan mejor nuestras necesidades. Y va a atender esto porque hay otros también temas o conversaciones que se están sumando al tema de la electromovilidad. Por ejemplo, otra vez veíamos el alza del carpooling, es decir, del compartir, que gente dijo, mira, ya estamos bien de que vayamos uno por auto, vamos varios. Aplicaciones que se están creando para eso. Incluso vemos como ya los millennials no quieren auto y incluso hay edificios que están disminuyendo la cantidad de estacionamientos porque ya mejor poner cicleteros u otras cosas. Es decir, está cambiando porque la gente quiere otra ciudad y otra manera de desplazarse también. ¿Qué rol juega ahí la electromovilidad, el auto eléctrico en esa? ¿Va en la misma línea quizá un auto eléctrico, no sé, estoy pensando en voz alta, quizá está más pensado para el compartir más que con el individuo, o quizá está más pensado para hacer, entre comillas, un taxi más que un auto particular? ¿Cómo juega ahí el auto eléctrico? Por lo menos lo que plantea. Mira, lo que tú dices es algo que se ha discutido en los artículos científicos, de hecho, y se espera que el vehículo eléctrico y autónomo nos aleje de esa idea de que yo tengo mi auto y voy de mi casa a mi trabajo en mi auto, y más bien mirar la movilidad como un servicio que yo puedo programar. Que no necesito tener un auto para mí, basta con que yo tenga los servicios de transporte que necesito. No ver el vehículo como un objeto de deseo, ¿no es cierto?, sino que más bien como algo que me presta una utilidad, y esa utilidad yo la puedo satisfacer de distintas maneras. Eso va en la línea también con el desarrollo de la bicicleta como medio de transporte, ¿no es cierto?, porque si ya no tengo auto, o si ya no salí en auto de la casa, y en la tarde tengo tiempo y la tarde está agradable, yo me puedo volver en bicicleta o en transporte público o con otros colegas. ¿Y qué tipo de industrias surgen con esta nueva ciudad, con estas nuevas necesidades? Porque la industria automotriz, sin lugar a duda, va a cambiar radicalmente. Quizás sea más pequeña, ya no sean autos, sino que se clasifiquen, no sé, como dígame, de ahora en adelante somos una industria energética, ya no somos industria automotriz, va a ir mutando. ¿Qué industrias se van a potenciar, con esto van a surgir? ¿Qué tipo de puestos de trabajo, por ejemplo, también van a salir a raíz de la llegada de la electromovilidad? A ver, mira, bueno, por un lado, yo te diría que no hay estudios todavía que digan que va a caer tan drásticamente la fabricación de vehículos. Lo que sí, las automotoras se están reconvirtiendo, hay algunas que ya han anunciado, ¿no es cierto?, que solo van a construir vehículos eléctricos, pero no es que hayan achicado sus plantas. Todavía se están vendiendo hartos autos. Yo creo que va a haber un desarrollo en términos de industria de todo lo que es tecnología. Hoy día existe la posibilidad de desarrollar tecnología para infinita cantidad de cosas. Y yo creo que ahí además nuestro país tiene una posición bien privilegiada, porque nosotros tenemos buenos profesionales, creativos que pueden hacer desarrollo de esa tecnología. Tenemos el litio, tenemos el cobre. Así que ojalá que logremos juntar nuestros buenos estudiantes con nuestras buenas materias primas y hacer algo que sea un poquito más que exportar cobre y litio, que se vaya. Claro, que se vaya, que no lo aprovechemos. Sí. Marcela Munizaga, investigadora del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, quien ha venido a presentarnos, contarnos en qué consiste este estudio que han hecho, un estudio sin lugar a duda inédito, que tiene que ver con una muestra muy, muy particular de gente a la cual se le permitió acceder a un auto eléctrico o no, y ahí se pudo empezar a investigar sobre qué es lo que gatilla a la gente a querer un auto, que eventualmente gatilla a rechazarlo, y es sin lugar a duda uno de los primeros pasos para ir preparándonos para algo que, como decimos, el presente en muchos países, para nosotros va a ser el futuro, pero el futuro yo creo bastante inmediato. Marcela, estas cosas yo creo que llegan bien rápido, y para irnos haciendo una idea de esta, de la nueva sociedad que va a surgir en un par de años a raíz de la electromovilidad. Marcela, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conversando como a nosotros nos gusta, del futuro, del mañana, el Chile que se viene. Muchas gracias a ti por la invitación.